Vamos a compartir pantalla. Bueno, lo primero que vamos a ver es el teorema de Rolle. Teorema de Rolle. Bueno, sea una función continua en un intervalo AB cerrado, vamos a escribir la definición. Sea una función continua sea una función continua en AB, o sea, en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo AB abierto con f de A que es igual a f de B. Entonces, existe al menos un punto x igual a c en AB en el intervalo AB. Tal que, y vamos a hacer una gráfica. Vamos a graficar una sola para que vean cómo sería la gráfica de este teorema. Eje X, eje Y. Suponemos que este sería la función. Esta es la función f. Donde acá sería el punto de abscisa A y acá sería el punto de abscisa B. Si ustedes observan, acá tenemos dos rectas tangentes donde la pendiente vale 0. ¿Están observando? Ese punto le vamos a llamar C1 y este punto le vamos a llamar C2. Ese es el punto que nosotros tenemos al menos. Según la definición dice sea un intervalo AB cerrado y derivable en AB con f de A igual a f de B. F de A sería esto, ¿lo ven? Esto sería f de A. Y esto sería f de B. Si ustedes observan, tienen la misma altura. O sea que f de A, en este caso, es igual a f de B. Si ustedes trazan una paralela a la horizontal, esto sería paralela a la recta tangente que tenemos arriba y abajo, ¿lo ven? Que pasan por ese punto y por ese punto. Bueno, eso me dice el teorema de Rolle. Si tenemos una función continua en un intervalo AB y derivable en AB abierto, con f de A, esto es lo importante de acá, que de f de A es igual a f de B, entonces existe al menos un punto x igual a c. En este caso tenemos dos puntos, tenemos un C1 y un C2, en el intervalo abierto a B. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, acá me confirma si f de A es igual a f de B, que tenemos al menos un punto x igual a c. Vamos a ver un ejemplo.
Vamos a poner una función, un ejemplo 1. Vamos a poner f de x es igual x cuadrado menos x menos 12 sobre x menos 13. El intervalo sería en el intervalo cerrado entre menos 3 y 4. Bueno. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Si tienen que calcular el dominio. Todos los reales excepto el 13. Muy bien, el 13, porque ese valor me hace 0 el denominador. Y ese 13 no se encuentra dentro de este intervalo, ¿lo ven? Sí. No se encuentra, por lo tanto, podemos decir que entre menos 3 y 3 la función es continua. Entonces vamos a poner acá A, el primer paso, F es continua en el intervalo menos 3, 4. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor que esté incluido en el dominio que esté dentro de ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por eso Sí. sabemos que es continuo en ese intervalo. Bueno, ya estamos cumpliendo la primera condición. Que la función sea continua en el intervalo cerrado AB. Ahora tenemos que ver si es derivable en AB. Eso es el segundo paso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería derivable en AB? F es derivable en el intervalo En el abierto. menos 3, 4. Sí, sí es derivable. ¿Por qué? Porque vamos a decir que F no es derivable en x igual a 13, que ese es el valor que hace 0 el denominador, que está incluido en el dominio. Y ese valor no pertenece al intervalo menos 3, 4. Entonces sí es derivable. Se está cumpliendo la segunda condición, que sea continuo y que sea derivable. Ahora vamos a hacer el paso C, si f de A es igual a f de B. En este caso vamos a tomar como A al menos 3 y B sería el 4. Ese va a ser el apartado C, que f de A es igual a f de B. En este caso sería f de menos 3, tiene que ser igual a f de 4. Bueno, reemplacemos en la función. Lo voy a copiar de nuevo la función acá para que la veamos. F de x es igual a x cuadrado menos x menos 12 sobre x menos 13. Vamos a hacer f de 3. F de menos 3. F de menos 3 vamos a reemplazar en la función en donde aparece la variable x por menos 3. Menos por menos se hace más 3. Menos 12 sobre menos 3 menos 3. Esto sería menos 3 al cuadrado sería 9 más 3 menos 12 sobre menos 16. ¿Cuánto me da el numerador? ¿Cuánto me da el numerador? Cero. ¿Ah? ¿Cuánto me da? 0. Me da 0 sobre menos 16. Entonces vamos a decir, por lo tanto, f de menos 3 es igual a 0. Ese es el valor de f menos 3. Para que se cumpla el teorema de Rolle, ¿cuánto me tendrá que dar f de 4? 0. 0, muy bien, porque se cumple esa igualdad, que f de 3 es igual a f de menos 4. Entonces vamos a poner f de 4 es igual
a 4 al cuadrado. Espera, no hay más ahí. Es menos 4 menos 12, todo sobre 4 menos 3. Esto me daría 16 menos 16 sobre menos 9. Esto me daría 0 sobre menos 9. ¿Cuánto me da f de 4? 0. Por lo tanto, f de 4 es igual a 0. Se está cumpliendo la otra condición, que f de b es igual, f de a es igual a f de b. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Que tiene que existir un punto de abscisa igual a c, donde al menos 1, donde dentro del intervalo entre menos 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Acá me falta poner algo para llegar a encontrar el punto. Acá vamos a poner con color negro que f' de c es igual a 0. Se cumplen todas las condiciones, vamos a decir que f' de c es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que encontrar la derivada de esa función. Y esa función es una función del tipo racional fraccionaria. Hay que derivarla como una división de dos funciones, cociente entre dos funciones. Entonces, acá vamos a poner, entonces, según el teorema del Rolle, vamos a sacar la primera derivada de la función. Bueno, voy a copiar acá la función al lado para que la tengamos. F de x es igual a x cuadrado menos x menos 12 sobre x menos 13. Bueno, derivemos. Al derivar, sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que sería 1. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Listo. Vamos a tratar de acomodar un poco. Acá vamos a realizar la propiedad distributiva. ¿Estamos de acuerdo? Y este signo negativo me va a alterar los signos de todos los términos de lo que está dentro del paréntesis. Vamos a acomodar para simplificar la expresión. Me va a quedar 2x por x, me queda 2x cuadrado. 2x por menos 13 sería menos 26x. Menos 1 por x sería menos x. Y menos 1 por menos 13 sería más 13. Acá me quedaría menos x cuadrado más x, me altera el signo, más 12. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. X menos 13 elevado al cuadrado. ¿Tenemos algún término semejante? Sí, tenemos el x con el menos x, podemos cancelar. Y 2x cuadrado menos x cuadrado me quedaría x cuadrado menos 26x
Y 13 más 12 me da más 25. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Ahora, de acuerdo a lo que tenemos acá arriba, f' de c es igual a 0. Nosotros tenemos que f' de c es igual a 0. Lo que vamos a hacer en la derivada primera, donde me aparece la variable x, lo vamos a reemplazar por c. Me va a quedar c al cuadrado menos 26c más 25, todo sobre c menos 13 elevado al cuadrado, igual a 0. ¿Cuándo una fracción es igual a 0? Cuando el numerador vale 0. Entonces me quedaría c cuadrado menos 26c más 25 igual a 0. Me queda una ecuación cuadrática, de lo cual vamos a tener dos valores de c. Si ustedes calculan, aplicando vacar o completando cuadrado, o simplemente con la calculadora, ¿cuánto le daría? Vamos a tener un C1 y un C2. Bueno, 25, 1, profe. 1 Y 25, o sea, y al revés. 25. Bueno, al revés. Sí. Bueno, 25, 1, 1, 25, lo mismo. Bueno, Sí. este sería el resultado. ¿Por qué? Porque pertenece al dominio del intervalo. O pertenece al intervalo, no vamos a poner el dominio, porque el dominio no sería. Pertenece al intervalo entre menos 3 y 4. Pero este no, porque no pertenece al intervalo entre menos 3 y 4. Entonces, este sería el resultado de C. Si ustedes lo grafican, van a encontrar esa función y el valor de C. Bueno, ese sería el ejemplo de teorema Rolle. Vamos a agregar una hoja y vamos a ver el segundo teorema. Que sería el teorema de Lagrange o teorema del valor medio de cálculo diferencial. Teorema de Lagrange. O ya saben que es el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Reducido. Bueno, acá también me dice algo similar, que sea f continua en un intervalo. Si se llega a cortar la clase, voy a armar otra clase para que podamos terminar, ¿no? Porque supuestamente la clase era a las 8 y 10, pero como hubo corte de luz, ya perdimos bastante hora de clase. Así que si se corta, vuelvo a generar la clase. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, profe. Total, este segundo ejemplo, vamos a ver si llegamos a terminar el otro ejemplo, terminamos la clase. Bueno, dice CAF contiene un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. Entonces, existe al menos un punto, X igual a C, en el intervalo AB. Tal que f de C, f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Bueno, voy a hacer un ejemplo.
Voy a hacer una gráfica, una gráfica para que ustedes lo vean cómo sería y de ahí hacemos el ejemplo. Eje X, eje Y. Supongo que esta es la función. Este es el punto C. Entonces acá la recta tangente sería esta. Y una paralela a esa sería esta, ¿lo ven? Donde este punto va a ser A y en este punto va a ser B. ¿Lo están viendo? Eso significa, si ustedes observan esto de la diferencia de la ordenada sobre la diferencia de las abscisas. Y eso, ustedes lo vieron por el tema de recta, que eso es la pendiente de una recta. Esto me da la pendiente. Y la pendiente sería esa. Bueno. Vamos a ver un ejemplo. Ya saben que todo esto sería f de A. Y todo esto sería f de B. Vamos a ver un ejemplo. En este caso sería un ejemplo 2 de teorema de Lagrange. Vamos a poner, por ejemplo, una función f de x igual al logaritmo n' de x. Y el intervalo sería en el intervalo cerrado entre 1 y e. Vamos con el primer paso. El primer paso, ¿qué me pide? Que sea continua en el intervalo cerrado AB. Pero para eso hay que calcular el dominio, hay que ver el dominio de esa función. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿De 0 a infinito? De 0 abierto a infinito, muy bien. De 0 abierto a infinito. Entonces, este intervalo pertenece al dominio de la función, porque está dentro, ¿lo ven? Entre 0 e infinito lo abarca a 1e, al intervalo 1e. Entonces ustedes van a decir que f es continua en el intervalo cerrado 1e. Ese sería el primer paso, porque está dentro del dominio de ese intervalo. No hay ninguna restricción. No hay ningún punto vacío, no hay ninguna asíntota, no hay nada. Bueno, el apartado B, ¿qué me pide? Que sea derivable en el intervalo abierto 1e. Que sea derivable. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es derivable? Sí. Sí es derivable. F derivable en el intervalo 1e. Y por último, acá me va a decir que existe un punto C, al menos un punto C, si se cumple esta condición. Que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Entonces vamos a poner apartado C. No vamos a poner apartado C, vamos a poner según Lagrange, nos dice que f' de C es igual a f de B
menos f de a sobre b menos a. ¿Cuál era el intervalo? El intervalo era 1e, donde 1 era mi a y e sería mi b. Entonces acá sería f' de c es igual a f de 1, no, f de e menos f de 1 sobre e menos 1. ¿Qué me está faltando? La derivada. La derivada. Entonces nosotros la derivada, si la función es logaritmo n' de x, la derivada es igual a 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la derivada del logaritmo n' de x. Entonces acá vamos a igualar, en vez de poner 1 sobre x, vamos a poner 1 sobre c, es igual a f de e menos f de 1. F de e sería reemplazar la e donde aparece la variable x en la función. Entonces me va a quedar logaritmo neperiano de e menos logaritmo neperiano de 1 sobre e menos 1. ¿Cuánto me da el logaritmo neperiano de e? ¿Cuánto me da el 1. logaritmo? Me da 1. 1. ¿Cuánto me da el logaritmo neperiano de 1? 0. 0. Entonces me va a quedar, pasado limpio, me queda 1 sobre c es igual a 1 sobre e menos 1. Todo esto está dividiendo, pasa al segundo miembro multiplicando. Esto está dividiendo, pasa al primer miembro multiplicando. Entonces me quedaría e menos 1 igual a c. Por lo tanto, c es equivalente a decir, el número e es 2,71, 72. Vamos a decir que c es aproximadamente 1,72. Con esto hemos encontrado el valor de c. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En este caso, el c sería este. Acá valdría 1,72. Este sería 1, el valor de a sería 1 y el valor de b sería e. Es 1,1. E equivale a 2,71 o 2,72. Entonces, el intervalo es entre 1 y 2,72. Y el punto C está dentro de ese intervalo, ¿lo ven? 1,72 pertenece a ese intervalo. Eso es lo que me dice el teorema de Lagrange. Ahora vamos a ver el último teorema, para que terminemos, el teorema de Cauchy. Y luego ustedes van a ver L'Hopital con el profe, y vamos a poder ver L'Hopital nosotros en la parte práctica. Pero de todo modo, en YouTube hay varios videos de L'Hopital que pueden ir viendo. Bueno, vamos a ver el teorema de Lagrange, más de Cauchy. Vamos a poner acá teorema Cauchy. Bueno, acá también vamos a poner sea f y g. Acá ya hay dos funciones continuas en un intervalo cerrado AB. También derivables en el intervalo abierto AB con g' de x distinta de 0. ¿Por qué? Porque la función g va a estar en el denominador. Para todo x distinto de, para todo x, espera un segundito,
para todo X que se encuentra en el intervalo abierto a B. Entonces, existe al menos un número C en el intervalo AB. Ahí, me faltó el N. Tal que, vamos a volver a tomar esto mejor. En AB, tal que se tiene que cumplir la siguiente condición. Que f' de C sobre G' de C es igual a f de B menos f de A sobre G de B menos G de A. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vamos a ir directamente a un ejemplo. Vamos a poner ejemplo del ejemplo 3 de Cauchy. Ejemplo 3, vamos a poner una función f de x igual a raíz cuadrada de 4x más 20. Y vamos a poner una función g de x igual a 2x más 6. Y el intervalo sería en menos 1 y 4. Hay que ver el dominio de cada una. ¿Cuál sería el dominio de f? El dominio de f, ¿me están escuchando, chicos? Sí. Bueno, Sí, profe. como es una función irracional de índice par, vamos a poner que esto es mayor o igual que 0. Vamos a resolver esa inecuación, me va a quedar 4x mayor o igual que menos 20, x mayor o igual que menos 5. Entonces el dominio sería de menos 5 al infinito. Ese sería el dominio de f. Y el dominio de g, por ser una función del tipo polinómica, son todos los reales. Si ustedes ven, las dos funciones, los dos dominios, lo toman a este intervalo. Por lo tanto, van a decir que es continua en ese intervalo. Las dos funciones son continuas. Van a poner apartado A, f y g son continuas en el intervalo menos 1, 4. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe. Sí, profe. El apartado B vamos a ver si son derivables. Son derivables, si son derivables. B, vamos a poner que g' de x tiene que ser distinto de 0. En el intervalo menos 1, 4. ¿Qué me haría 0 en el denominador? Si fuera la función g'. Vamos a ver, una vez que derivemos, vamos a tener que derivar ambas funciones. A ver, vamos a poner derivadas. Vamos a derivar. F de x es igual, como es una raíz, la podemos poner como potencia elevada a la 1 medio. Y g de x es igual a 2x más 6. Vamos a derivar primero f' de x. Vamos a derivar la función f. Sería 1 medio por 4x más 20 elevado a la menos 1 medio. Si ustedes la acomodan un poco, esto sería 1 sobre
Acá me falta por la derivada de la base, que sería 4. Simplifico el 4 con el 2. Acá me queda 2. Entonces en el numerador me va a quedar 2. Que esto lo podemos bajar al denominador y pasarlo a raíz. Me va a quedar raíz cuadrada de 4x más 20. Esa sería la derivada de la función f'. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Y la derivada, espera un segundito. Bueno, y la derivada de la función g me va a dar g' de x igual a 2. Entonces, podemos decir que el denominador nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque la función g' de x es igual a 2. Por lo tanto, no hay ningún valor de x que me anule el denominador. Ahora vamos a hacer el teorema. Uy, espera un segundito. Pensaba que estaba bacano. Vamos a aplicar el teorema. Según teorema. Hola. Hola, Andrés. Según teorema de Cauchy, debemos poner la condición que tenemos acá, miren. F' de C sobre G' de C es igual a F de B menos F de A sobre G de B menos G de A. Lo vamos a escribir acá. F' de C sobre G' de C es igual a F de B menos F de A sobre G de B menos G de A. Ya sabemos que el intervalo era entre menos 1, 4, donde este es mi A y este es mi B. La derivada de f' de x sería, vamos a poner 2 sobre la raíz cuadrada de 4x más 20. Acá sería 4c más 20. Porque estamos reemplazando ya el valor de c en la derivada primera de x, de la derivada primera de f. Ahora la derivada primera de g, ¿cuánto me da? Me da 2. Entonces, si hacemos g' de c, no tengo cómo reemplazar, ponemos 2. Porque g' de x igual a 2 es lo mismo que tenga multiplicando por x a la 0. Cuando reemplacen acá c a la 0 me va a dar 1. Entonces sería igual a 2. Se pone 2, se pone a contar. Igual f de b era la función f, era la función raíz. Y vamos a reemplazar b, que es 4. Entonces sería 4 por, acá era 4x más 20, 4 por 4 más 20. Menos f de a, que sería raíz cuadrada de 4 por menos 1 más 20. Esto me da raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36 sería 6. Esto me daría raíz cuadrada de 16, que sería 16 sería 4. Y abajo vamos a poner g de b. G de b, la función g, era 2x más 6. 2 por 4 más 6 menos 2 por menos 1 más 6. Estamos reemplazando la función g. Acá podemos acomodar. Hacemos el producto de los extremos sobre el producto de los medios. Y me quedaría. Vamos a achicar un poco. Me quedaría. Lo vamos a hacer acá arriba con otro color para que observen. 2 por 1 sería 2.
2 por 1 sería 2 sobre 2 raíz cuadrada 4c más 20. Simplifico esto con esto, igual. En el otro miembro me queda 6 menos 4, que sería 2 sobre 2 por 4 sería 8, 8 más 6. 8 más 6 14. sería 14. Acá me daría menos 2 más 6 sería 4. Y 4 con el menos se hace menos 4. 14 menos 4 me da 10. Me llevo a equivocar, ustedes me corrigen. Acá podemos simplificar. Me queda un quinto. Esto está como denominador, pasa al primer miembro. Esto está como denominador. Está dividiendo, pasa al segundo miembro multiplicando. En el cual me quedaría 5 es igual a raíz cuadrada de 4c más 20. Me está molestando la raíz. Vamos a elevar al cuadrado en ambos miembros. Me quedaría 25 es igual a 4c más 20. Para encontrar el valor de c me queda una ecuación del tipo lineal. Vamos a despejar la variable c. Me va a quedar 4c es igual. El 20 pasa restando. 25 menos 20 me da 5. Por lo tanto, c va a ser igual a 5 cuartos. Que esto equivale a 1,25. De esa manera encontramos el valor de c. Este sería el teorema de Cauchy. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, esto es lo último. Por lo menos pudimos terminar los 3 teoremas, un ejemplo de cada uno. Cualquier cosita, cuando ustedes avancen con el ingeniero Saavedra, vamos a seguir viendo los demás temas. Bueno, Y si podemos, ya que el sábado pasado me comprometí en darle una clase, no pude, bueno, el sábado capaz que les pueda dar. Ya les aviso por el grupo. Nos vemos, chicos. no, profe. Suerte. Chao, te digo, suerte. Ahí está